La historia de una nación, ¿saben? Se puede contar de muchas maneras, pero una de las más reveladoras es, sin duda, a través de sus constituciones. Así que hoy vamos a hacer justamente eso. Nos vamos a embarcar en el fascinante viaje de Honduras a través de sus documentos legales más importantes, sus cimientos. Bueno, antes de meternos de lleno en la historia, paremos un segundo. ¿Qué es exactamente una constitución? Porque, a ver, es mucho más que un simple montón de leyes en un papel. Pensemos en ella como las reglas del juego de un país. Es la ley suprema, el esqueleto que define cómo funciona el gobierno, cuáles son los derechos de la gente, todo. Y en el caso de Honduras, este documento ha estado, súper vivo. No ha sido algo estático para nada. Ha sido como un campo de batalla de ideas y un espejo clarísimo de cómo ha ido cambiando el país. A ver, para que se hagan una idea, Honduras ha tenido 14 constituciones a lo largo de su historia. 14. Obviamente no podemos verlas todas, así que nos vamos a concentrar en 5 momentos que fueron verdaderos puntos de quiebre, esos que de verdad le dieron forma a la nación que conocemos hoy. Ok, entonces arranquemos nuestro viaje. Nos vamos hasta principios del siglo XIX, una época de muchísima efervescencia, de definiciones y de grandes sueños regionales. Y aquí es clave entender algo. En 1825, Honduras no era la nación independiente que es hoy, no. Formaba parte de un proyecto más grande, la recién creada Federación Centroamericana. Así que, claro, su primera constitución fue, más que nada, un acto de organización interna. ¿Qué hizo? Pues estableció a su primer jefe de Estado, que fue Dionisio de Herrera, y dividió el territorio en 7 departamentos. Fue, digamos, el primer intento de darse una estructura propia, pero siempre recordando que estaban bajo el paraguas de ese proyecto federal más grande. Pero ese sueño de una Centroamérica unida no duró mucho, y tan solo 14 años después, Honduras toma una decisión que lo cambiaría todo, un paso de verdad fundamental. Y aquí la tienen. La Constitución de 1839 es una declaración de independencia con todas las letras, absoluta. Se proclama libre y soberano, y se separa formalmente de la Federación. Podríamos decir que este fue el verdadero nacimiento de la República de Honduras. Saltamos ahora hacia el final del siglo XIX, que trajo consigo una era de una transformación profundísima. Fue un intento clarísimo por modernizar el país desde la raíz. Y el gran motor de ese cambio fue la Constitución de 1880, impulsada por el presidente Marco Aurelio Soto. Y ojo a estas reformas, porque fueron gigantes. Separar la Iglesia del Estado, eso era algo radical para la época. Y no solo eso, la educación se declaró laica, gratuita y obligatoria. Imagínense. Fue un momento clave, un intento de forjar una nueva identidad nacional que ya no dependiera tanto de la tradición religiosa, sino de la razón y el progreso. Y la cosa no paró ahí, ¿eh? Ese impulso de reforma siguió con fuerza. Unos años después, en 1894, con Policarpo Bonilla en el gobierno, la apuesta por la democracia se hizo todavía más profunda. Miren esto, se introduce el voto secreto y directo. Se elimina para siempre la pena de muerte. Y algo fundamental, se crean herramientas legales como el habeas corpus y el recurso de amparo. ¿Qué significa esto? Básicamente, eran escudos para proteger a la gente del poder del Estado. Un avance importantísimo. Y sobre el habeas corpus, que es un concepto clave, ya había asomado por ahí en 1865, pero fue en esta época, al quedar bien plantado en la Constitución, que se convirtió en una pieza fundamental, una garantía real de la libertad de las personas en Honduras. Bueno, damos un salto en el tiempo y nos plantamos en el siglo XX. Un siglo donde el mundo empezó a cambiar a una velocidad de vértigo. Y claro, la Constitución tenía que ponerse al día. Y la de 1957 es un ejemplo perfecto de eso. Porque ya no se trataba solo de organizar el poder político. No, esto era más bien un plano para construir un estado de bienestar, algo mucho más moderno y social. Fíjense en los pilares.
Se crea el primer Código del Trabajo. Nace el sistema de seguridad social, se reconoce el derecho a la huelga, a formar sindicatos. Si juntamos todo esto, lo que vemos es una redefinición total de la relación entre el Estado y la gente. El Estado ahora tenía un nuevo trabajo, ser un protector del bienestar social y un jugador importante en la economía, reconociendo, por primera vez, los derechos de los trabajadores como grupo. Y todo este debate sobre el papel del Estado, claro, se ve también en cómo ha ido cambiando el poder del presidente. Es súper interesante ver esto. A lo largo de la historia, las reglas para el puesto más importante del país han sido un sube y baja. A veces, periodos cortos con reelección, como en 1839. Otras veces, como en 1965, mandatos más largos pero sin reelección. Es como un termómetro perfecto de las tensiones políticas de cada momento. Y con todo esto, llegamos a la Constitución que rige hoy en día, la de 1982. Un documento que nació en un momento muy complejo, el regreso a la democracia. Hay que entender el contexto. Venían de un periodo de gobiernos militares. Así que esta Constitución se diseñó con un objetivo clarísimo en mente: blindar la democracia. Por eso se le da tanto peso a los derechos humanos, por eso se crean órganos para controlar las elecciones y el dinero público, y por eso se redefinen los roles de civiles y militares. La idea era proteger el sistema. Pero claro, que sea la Constitución actual no significa que sea una pieza de museo. Es un documento vivo. Y un ejemplo perfecto es lo que pasó en 2015. Un fallo muy polémico de la Corte Suprema permitió la reelección presidencial, a pesar de que el texto lo prohibía explícitamente. Esto nos muestra que la tensión y el debate sobre cómo interpretar la Constitución están más vivos que nunca. Y a pesar de todos los cambios, hay algo que es fascinante, un hilo conductor que atraviesa casi todas las constituciones de Honduras, desde la primerita hasta la de hoy, ese sueño de volver a unir a Centroamérica. Es una idea que, por alguna razón, se niega a morir. Entonces, todo este recorrido por la historia constitucional de Honduras nos deja con una idea clara. Hay una tensión constante. Por un lado, ese ideal de la unidad centroamericana. Por el otro, la realidad de una nación soberana. Por un lado, la tentación de concentrar el poder. Por el otro, la necesidad de proteger a la gente. Así que la gran pregunta que queda en el aire no es si la Constitución volverá a cambiar, sino si el próximo capítulo de esta historia podrá, por fin, resolver esas contradicciones que el país ha arrastrado por casi 200 años.